Bueno, comenzamos ya. Habíamos quedado en la hipersensibilidad tipo 2, ¿cierto? Y yo les había explicado el mecanismo de eritroblastosis fetal, ¿cierto? Muchachos, ese día se me olvidó darles un consejo. Pilas con las embarazadas son negativos. Hay más de uno. Pero primero que las embarazadas son la principal causa de que nosotros perdamos la licencia o que nos la suspenden. La mujer embarazada es muy jodida, no importa el estrato. Si es estrato alto, porque cree que sabe más que uno. ¿Sí? Mejor dicho. Y si es estrato bajo, porque no sabe, no tiene conocimiento de nada y cree que todo es facilísimo. O con las embarazadas, porque las embarazadas son una causa importante de demandas. ¿Listo? Y sobre todo, embarazadas que sean O negativos. Si a usted le llega una embarazada que sea O negativo, sobre todo O negativo, o si es O, ya, que sea O, también tengan cuidado con ella, porque acuérdense que la inmunización por el factor ABO también existe. Solamente que no es tan severa como en el RH, pero no quiere decir que no se pueda presentar. Entonces, si usted es una embarazada que es O positivo y más sobre todo si es O negativo, tómela con un embarazo de alto riesgo. Listo. Tómela con un embarazo de alto riesgo. Si es el primero, porque ustedes tienen que estar alerta de cualquier evento en esa embarazada para colocarle la inmunoglobulina y que esa señora no se inmunice. Y dos, si no es su primer embarazo, sino el segundo, tercero, el que sea, pues porque en este pronto puede hacer un aborto, porque no sabemos si en el anterior se inmunizó. ¿Listo? Entonces siempre que, acuérdense de mí, siempre que tengan una embarazada que sea O positivo o negativo, pídale la interconsulta con gineco. Tómela con un embarazo de alto riesgo y pídale la interconsulta con gineco. Y empezar a hacer el control por ambas partes. Tengan cuidado con eso, porque se les llega a presentar algo así que se demuestre que fue porque se nos pasó. Pueden estar perdiendo la tarjeta sin estrenarla siquiera, porque en el rural ya comienzan a ver embarazadas. Y hay gente que, por cosas que hizo en el rural, perdió o le suspendieron la tarjeta. ¿Listo? Tengan cuidado con eso. Y estos eran algunos ejemplos que yo les mostraba de hipersensibilidad tipo 2. Lógicamente hay más, por eso ustedes no ven ahí el de la eritroblastosis fetal, no lo están viendo ahí, porque es que existen muchos, no sé cómo, ahí colocan en la tablita como los principales. Pero si ustedes se fijan, no, sí se lo colocan, anemia hemolítica autoinmunitaria, entonces dice proteínas de membrana del eritrocito, grupo sanguíneo RH. Bueno, ahí entraría la eritroblastosis fetal. Listo, muchachos, entonces tenga presente eso. Y acá, que me faltaba hacerles énfasis, en el síndrome de Goodpasture, que cuando estemos en renal se lo nombro un poquito, que es como anticuerpos contra el colágeno, pero contra la parte del colágeno que no es colagenosa. O sea, el colágeno es como una asociación de cadenas proteicas. Tiene una parte como globulina y una parte que es colágeno propiamente dicho. Y en el síndrome de Goodpasture hay anticuerpos contra esa parte del colágeno, y ese tipo de colágeno contra el que se producen los anticuerpos está sobre todo en la parte alveolar y en la parte renal. Entonces en el síndrome de Goodpasture ustedes tienen hematuria, y tienen hemoptisis. El paciente tose sangre y el paciente orina sangre. Este es el síndrome de Goodpasture, por esa reacción inflamatoria y destructiva a nivel renal y a nivel pulmonar, alveolar. Ahora está la hipersensibilidad tipo 3, que está mediada por inmunocomplejos. El mecanismo es básicamente el mismo de las demás hipersensibilidades. Hay un factor que predispone genético con un factor ambiental, con una exposición previa
a un antígeno determinado, puede ser endógeno o puede ser exógeno, empiezan a crearse inmunoglobulinas contra él, pero estas inmunoglobulinas tienen esta característica de que forman complejos con el antígeno, ¿sí? Haga de cuenta como si fuera una especie de aglutinación, y ellos tienden a depositarse. ¿A depositarse en dónde? A depositarse en algunos tejidos por los que tiene preferencia esos inmunocomplejos, entre ellos ¿cuáles? Riñón, articulaciones y vasos sanguíneos. Y glomérulo, como dice la doctora Jessica. El mecanismo es el siguiente: se cree que, bueno, en vasos sanguíneos no se conoce de todo el mecanismo de por qué puede depositarse en vasos sanguíneos, pero estos inmunocomplejos pues se terminan depositando en vasos sanguíneos, causan reacción inflamatoria a ese nivel y destrucción y vasculitis y todo lo que. Y en riñón y en articulaciones, porque son lugares en donde hay como una especie de filtración de plasma. Son lugares que actúan, haga de cuenta, como coladores, entonces ellos quedan ahí pegaditos. En el riñón, pues porque en el riñón se filtra el plasma y esos inmunocomplejos quedan ahí atrapados, se depositan en gran cantidad y empiezan a ocasionar reacciones inflamatorias, activación de complemento, reclutamiento de leucocitos, liberación de enzimas lisosómicas y destructivas y especies reactivas de oxígeno en el sitio donde se están depositando. Y en las articulaciones es básicamente el mismo mecanismo, sino que en las articulaciones hay una barrera y se utiliza como un mecanismo de filtración donde para formar los líquidos sinoviales y todo esto, pues se utiliza el mismo líquido del plasma, pero tiene una transformación y los inmunocomplejos se depositan en esa zona. Curiosamente, no sé si lo notaron, pero también en todos estos depósitos donde se depositan los inmunocomplejos son zonas ricas en colágeno: el riñón, los vasos sanguíneos y las articulaciones. Las articulaciones, los vasos sinoviales son ricos en colágeno. Entonces, pues se cree en algunas literaturas que tiene una relación directa. Pero acá el mecanismo es distinto del anterior, porque es que en el anterior no había como tal una precipitación en inmunocomplejos, ¿sí? No es aglutinación como tal, sino que el anticuerpo se pegaba en distintos tipos celulares y él ocasionaba la sintomatología. Acá los inmunocomplejos viajan por el plasma y terminan depositándose. ¿Sí entienden la diferencia? Y que en la tipo 2 el anticuerpo pudiera no destruir, sino alterar la función, para bien o para mal. Y para bien o para mal no, para más o para menos, ¿sí? Para producir más de algo, como en el caso de la enfermedad de Graves, o para interferir con algo, como en el caso de la miastenia gravis. Entonces, acá no, acá el inmunocomplejo viaja y casi siempre sí o sí el inmunocomplejo termina ocasionando una reacción inflamatoria. ¿Sí me entienden la diferencia? Y acá, en la enfermedad mediada por inmunocomplejos, encuentran una que para mí es muy importante. No todas son importantes, pero es la parte de la glomerulonefritis postestreptocócica. Esta es la razón de que ustedes encuentran un paciente que viene por una infección de garganta. Ustedes le ven la garganta en la consulta y tiene una secreción purulenta en las amígdalas y está enrojecido y tiene pus y tiene dolor. ¿Ustedes a eso le colocarían antibiótico o no? ¿Le colocarían o no antibiótico a eso? Sí, porque tiene las características de una faringoamigdalitis bacteriana. Y en las faringoamigdalitis bacterianas, lo más común es que sean por estreptococo. Y el estreptococo, infecta, empieza a crearse inmunoglobulinas contra el estreptococo y termina el paciente superando la infección. Algunos antígenos del estreptococo seguirán circulando un tiempo
O también los inmunocomplejos pudieran reconocer algunos antígenos propios pensando que son los del estreptococo. Lo más común es que sigan circulando algunos antígenos del estreptococo en plasma y días después de que ya se supera la infección de garganta, el paciente regresa porque tiene manifestaciones renales, entre ellas que no está orinando, no está orinando menos, y estoy teniendo como dificultad para orinar, o sea, yo tengo ganas, me dan menos ganas de orinar ahora, ¿sí? Yo voy y orino un poquito, y lo poquito que estoy orinando sale como color rosado, o tiene una hematuria franca, realmente sale un sangrado evidente. Y él dice, bueno, ¿por qué será? Y usted se empieza a indagar y él dice, hace una semana, 2 semanas, tuve una infección de garganta y me colocaron penicilina. Entonces lo que sucedió es que se superó la infección, el cuerpo creó anticuerpos contra el estreptococo, algunos antígenos siguieron circulando, se forman inmunocomplejos y terminan depositándose en los riñones. En los riñones se depositan y causa realmente el cuadro que conocemos nosotros como una glomerulonefritis postestreptocócica, que entre ellas está lo que es el espectro del síndrome nefrítico. Uno de los ejemplos es la glomerulonefritis postestreptocócica, de hecho es la enfermedad estrella para explicar el síndrome nefrítico. Y en el síndrome nefrítico lo que hay es que es una inflamación y un depósito de inmunocomplejos que lo que hace es que se altere la filtración en la membrana glomerular. Entonces, como hay menor filtración, el paciente orina menos. Pero al mismo tiempo, en el síndrome nefrítico, ¿qué era lo que se alteraba? ¿Podocitos o capilar? Nefrítico. No, capilar. Acuérdense que podocitos es nefrótico. Nefrítico es capilar. Entonces esos inmunocomplejos van pasando al riñón y en la parte, como ahí se filtra, pues esos se quedan pegados en los capilares glomerulares. Pueden depositarse realmente tantos que por el mismo efecto mecánico de tantos inmunocomplejos alteren la barrera de permeabilidad del glomérulo, ¿sí? Y al mismo tiempo esos se depositan ahí y ellos llaman células inflamatorias. Entonces, históricamente hay un edema de esa zona, depósito de células inmunológicas que empiezan a liberar sustancias. Resulta que hay 2 mecanismos. Uno, empieza a filtrarse menos, pero al mismo tiempo se altera la barrera endotelial y basal de la permeabilidad. Y entonces acuérdense que los porocitos eran barreras sobre todo para proteínas. Y la parte capilar era barrera sobre todo para ¿qué? Células, moléculas grandes. Para las células. Entonces, ustedes en el síndrome nefrítico, donde no tienen tanto alteración podocitaria, sino alteración capilar endotelial de las fenestraciones, ustedes tienen que se destruyen y pueden pasar células al filtrado, que eso no debería pasar. Entre esas células, la más importante es el eritrocito. Entonces el eritrocito pasa al filtrado glomerular y ustedes tienen hematuria. Ustedes tienen hematuria y tienen reducción de la tasa de filtrado glomerular. Todo eso ocasionado por depósitos de inmunocomplejos. ¿Sí me entendieron? ¿Ahí? ¿El mecanismo? Sí. ¿O no? Sí, señor. Profe, ¿ese es el mismo que se puede dar también por una herida? ¿Qué? ¿La glomerulonefritis? Sí. Ustedes pueden tener una glomerulonefritis después de tener, no tanto una herida, sino una infección de tejidos blandos. Una infección de tejidos blandos. O sea, una infección de tejidos blandos puede ser por una herida, ¿sí? Pero es muy raro que yo tenga la herida, yo no tuve ninguna señal de infección y yo haga la glomerulonefritis. No es común. Tendría yo que haber tenido una infección de tejidos blandos. Porque en la infección de tejidos blandos predomina también el estreptococo. Está el Staphylococcus aureus y está el estreptococo, que son comensales que normalmente están en la piel y están en el exterior también. Entonces, con una herida ellos pueden entrar a hacer infección de tejidos blandos. Y la infección es la característica, es el requisito que yo tengo para hacer esto. Yo tengo que tener la infección para que se reconozcan esos antígenos y se produzcan anticuerpos contra ellos.
Entonces, si ustedes tienen un paciente que tiene clínica de síndrome nefrítico, que en renal se los voy a explicar mejor, siempre busquen si tuvo días antes infección de garganta o infecciones de piel, que son las infecciones que normalmente involucran al estreptococo. ¿Listo? Y casi siempre se produce por estreptococo. ¿Cuál otra? Sí, hay unas artritis reactivas que son por algunas infecciones bacterianas, entre ellas Yersinia, pero hay otras que son pacientes que tienen alguna infección parecida acá, bueno, alguna infección de tipo casi siempre es intestinal, tienen la infección intestinal, ellos mejoran y días después vienen y traen la rodilla así de grande. Y usted, bueno, ¿qué pasó? ¿Se golpeó? No, yo no me he golpeado, no me he lacerado, no me he tocado, no he tenido nada. Y ustedes empiezan a matarse la cabeza. ¿Cuál es el porqué de eso? Una de las causas, lo que puede suceder acá, es que el paciente tuvo infección, se producen inmunocomplejos tiempo después de que pasa esa infección, porque acuérdense que tiene que tener un tiempo en que se producen las inmunoglobulinas. Y esas inmunoglobulinas se depositan ahí, en esa zona de la articulación, y ocasionan inflamación, y la rodilla puede ponerse grande, ¿sí? Es más común que suceda en rodillas. No he leído el por qué, no lo he encontrado, pero yo creo que es porque es una de las articulaciones más grandes que existen, entonces debe ser más fácil que se depositen complejos ahí. Pero las veces que yo lo he visto, las pocas, como unas 3, lo he visto casi siempre en rodilla, no lo he visto en casi ninguna otra articulación. La enfermedad del suelo, que ya en nuestros tiempos ya no es frecuente, pero antes, cuando estaba iniciando la medicina, muchos pacientes se morían por enfermedad del suelo, porque se había visto o estaba empezando con la idea de que existían unos anticuerpos que combatían ciertas enfermedades. Entonces tenían la idea de que, y pues no estaban equivocados, lo que pasa es que estaban errando en la parte de los antígenos eritrocitarios y todo lo demás. Pero ellos se daban cuenta que cuando un animal o una persona le da una enfermedad, cierto tipo de enfermedades, se volvía más eficiente para combatirlas posterior e incluso adquirían inmunidad. Entonces empezaban a hacer trasplantes, entre comillas, de sueros entre, lo más común eran caballos o vacas, con humanos. Incluso hubo un tiempo en que hay un libro que se los voy a recomendar, yo lo leí hace tiempo, que era cosa así como de la historia de la medicina, pero la medicina que me parece muy más bonita, la medicina arcaica, ¿no? Donde se hacían amputaciones sin anestesia, porque no había anestesia, los cirujanos operaban en campos de guerra, y el libro habla de todas esas cositas, entre comillas, brutalidades que se hicieron en la medicina, pero que nosotros creíamos que funcionaban, ¿sí? Y entre ellas, en la psiquiatría, o lo que eran los inicios de la psiquiatría, trataban a los esquizofrénicos y los locos pasándoles sangre de vaca. ¿Qué? Porque la vaca era un animal dócil, muy tranquilo, y esos manes que gritaban y a golpearle a todo el mundo porque tenían su esquizofrenia de base y todo, les ponían sangre de vaca en un trasplante literal, ahí la vaquita, y empezaba. Y pues sí, el man sí empezaba a calmarse, pero porque empezaba a irse, ¿no? Empezaba a irse y se calmaba. Y creían que pues ese era uno de los tratamientos, porque la vaca, ellos veían que la vaca era un animal dócil, tranquilo. Entonces decían, no, pues algo debe haber en la sangre de la vaca que hace que ella sea así. Y les pasaban los sueros. O en el tiempo de la psiquiatría, que curaban con, bueno, yo digo curar, trataban con terapias de electroshock, inmersión en frío, todo ese tipo de cositas. Me gusta mucho. Entonces, no éramos tan demandados en esa época. Pero eso buscaba encontrarle alivio, ¿sí? Y en una de esas lo que se vio era que, por ejemplo, los caballos sufrían alguna enfermedad, o empezaron, que esa es la base, que de hecho está en la base de que nosotros hoy en día tengamos estos sueros antiofídicos.
En los sueros antiofílicos, ¿ustedes han leído cómo se producen los sueros antiofílicos? Es gracias a que inoculan con pequeñas cantidades de veneno de las serpientes a animales como por ejemplo los caballos, aunque ahorita también he leído que lo hacen y son más efectivos los mapaches, los mapachitos, o los que nosotros conocemos acá como los faros. Esos animalitos son una berraquera. Esos animales toleran varias mordeduras de serpientes venenosas, ¿sí? Toleran más dosis que nosotros de veneno, porque su sistema inmunológico es muy eficiente en neutralizarlo y crear inmunoglobulinas contra él. Entonces, en la producción de estos sueros antiofílicos, lo que hacen es que toman un animalito, creo que se hace es todavía con caballos, inoculan esa cantidad de veneno, no mata al caballo, el caballo se expone al veneno, crea anticuerpos contra él, y esos anticuerpos lo que buscan es neutralizar el veneno como piezas de Lego. Y luego, después de un tiempo que el caballo creó los anticuerpos, se le extrae al caballo o al animal el suero y se aíslan esos anticuerpos. Y luego esos empiezan de ahí empiezan a producir más. De ahí en adelante desconozco qué método utilizarán, si utilizarán algún microorganismo que copie algunas secuencias, o desconozco cómo duplicarán para producir o para agrandar la dosis de ese suero, pero lo producen así, de esa manera. Y ellos en la antigüedad veían que los caballos, en este caso, tenían esa característica, o algún animal, y ellos decían, en el suero de él está la cura, y le transfundían sangre, plasma de caballos a la persona, y la persona hacía una enfermedad del suero, ¿no? Que entre comillas reacciona tanto a las personas de ese entonces, porque la sangre del caballo es sangre extraña, entonces tiene antígenos que la sangre de nosotros no tiene y reacciona contra esos antígenos, pero también trae proteínas que para nosotros son extrañas, porque el caballo o el animal tendrá diferentes proteínas transportadoras, así como lo tenemos nosotros, tendrá alguna isoforma de la inmunoglobulina que nosotros no tenemos. Todas esas cosas son extrañas para el cuerpo, y se formaban anticuerpos y se formaban estas enfermedades del suero. Ya hoy en día, lógicamente, no es común que suceda, ya no sucede, pero pues quedó ahí para la historia. Y en el lupus eritematoso sistémico, que es una reacción inmunológica contra antígenos propios, hay depósito también de inmunocomplejos, sobre todo a nivel renal y a nivel vascular, que me da a mí la clínica del lupus eritematoso sistémico. En el lupus es más frecuente en mujeres, no sé si lo leyeron, como que 9-1 en comparación con los hombres. Las mujeres siempre tienden a ser más reactivas que nosotros, e incluso su cuerpo mismo se ataca, ¿sí? No sabemos el mecanismo por qué, pero las mujeres tienen más enfermedades autoinmunes que los hombres. Tal vez porque ni siquiera ellas mismas se toleran en su propio cuerpo, no se aguantan ellas mismas y se atacan, cosa que nosotros los hombres no tenemos con tanta frecuencia. Y una de las enfermedades más frecuentes autoinmunes en la mujer es el lupus. Y el lupus tiene una característica, y bueno, ustedes se han preguntado por qué se llama eritematoso. Nunca se han preguntado por qué se llama eritematoso. ¿Qué cosa como eritema? Sobre todo por el eritema malar, que le dicen en ala de mariposa. En ala de mariposa. Ustedes ven una mujer que tenga, bueno, les digo mujer porque es más frecuente en mujeres, que tenga lupus eritematoso y se ve como si la hubieran golpeado en los cachetes, que hubieran pegado una cachetada, porque se ve rojito. A veces el eritema se extiende de esta forma y le dicen eritema en alas de mariposa. Ese eritema es la expresión de depósitos de inmunocomplejos a nivel vascular en la piel, y entonces ellas tienen daño vascular y tienen extravasación y tienen aumento del flujo sanguíneo en esa zona, y por eso se ven eso.
puede tener en cualquier parte del cuerpo, no solo en la carita, sino que la cara, como los vasos sanguíneos son tan superficiales, están ahí tan superficialmente en la piel, pues se nota un poquito más. Y el problema del lupus eritematoso sistémico, si yo lo diagnostico en una mujer de la edad de ustedes, es que yo tengo que ponerle tratamiento. Y el tratamiento es un poco engorroso porque a veces involucra diferentes antiinflamatorios, entre corticoides, combinación entre corticoides y AINES. Porque si yo no hago eso, la inflamación continúa y la mujer continúa empeorando y es rápidamente progresivo, de manera que en 5, 6, de pronto 10 años que yo la dejé a ella con esa enfermedad, la paciente entra en una insuficiencia renal porque los inmunocomplejos dañaron completamente el riñón, sobre todo la parte glomerular. Bueno, y después termina dañando completamente el riñón porque como ataca vasos sanguíneos, altera también la perfusión a nivel renal y eso termina llevándola a una insuficiencia renal. Y ella termina muy deteriorada porque termina atacando sus articulaciones y la paciente con lupus, que yo no la controlo, termina en el tiempo, todo le duele, no puede trabajar, no puede manejar, no puede hacer nada porque las articulaciones de sus manos duelen, la rodilla les duele, la cadera les duele. Entonces son mujeres que no toleran muchas cosas y esta enfermedad inicia en la etapa fértil reproductiva de la mujer, entre segunda y tercera década de la vida más o menos. Y entonces imagínense una mujer de esa edad, yo le diagnostico lupus. El lupus es bastante progresivo, entonces yo pudiera tener una mujer que todavía está en edad laboral y que está incapacitada completamente. ¿Listo? Ese es el problema del lupus. Pero para el lupus también hay que tener como una infección previa de base para que se genere. Hay mujeres que han desarrollado lupus y no se les ha encontrado ningún antecedente como tal de alguna infección. De pronto en algún momento hizo alguna gripa, algo, pero nada que uno pueda agarrarse y decir fue por esto. Pero sí sería necesario que ya haga una infección. No. Porque es que lo que yo tengo entendido de la hipersensibilidad 3 es que debía haber infección previa. Por ahí, cuando hablamos de cosas exógenas. Pero si usted se mira el libro, él le hace una inferencia y es que yo puedo tener reacción contra antígenos propios y contra antígenos exógenos. Pero si el antígeno se está produciendo de manera interna, pues el cuerpo no necesitó tener una infección porque no vino de una infección, vino de algo que se originó dentro del cuerpo y fue reconocido por las células del complejo, por las células presentadoras de antígenos, histocompatibilidad y al presentar. Entonces no necesariamente yo tengo que tener una infección, sí tengo que tener una exposición previa, pero esa exposición previa puede ser un antígeno endógeno. ¿A qué? No sabemos. ¿Y por qué se desencadena? Tampoco lo sabemos el mecanismo exacto, solamente sabemos que un día empiezan las células presentadoras de antígenos y los mismos linfocitos a reconocer algunos antígenos propios y empiezan a presentárselos a los linfocitos y los linfocitos a producir anticuerpos específicos contra esos antígenos. Aunque también hay factores ambientales que aumentan la probabilidad de sí, eso. Por ejemplo las infecciones, por ejemplo, que lo más común es lo que yo les digo, una infección por un microorganismo cuya secuencia proteínica de antígenos se parece en alguna parte a la de nosotros, ¿sí? Y entonces esa reacción cruzada empieza a perjudicarnos. Pero en las mujeres con lupus, yo no necesariamente tengo que tener una infección previa. Muchas de ellas ustedes, pues si no quieran, pero están hoy acá y empiezan en estos días a tener sintomatología y dicen, no, pero yo no he tenido infecciones previas, no he tenido nada, ¿sí? Incluso en mi familia no hay nadie que tenga lupus, puede ser la primera. Tenía la predisposición genética y se expuso a algún factor ambiental, no solo infección. Rayos ultravioleta. Eso porque los rayos ultravioleta pueden generar algún tipo, pueden alterar nuestras proteínas que ya tenemos y darles alguna conformación que no tienen naturalmente. Y formarse un antígeno nuevo que pudiera ser reconocido. Pero también está, por ejemplo, fumar cigarrillo,
una dieta, una mala dieta que genere estrés oxidativo, también pudiera hacerlo, es decir, muchas cosas. Pero métase en la cabeza eso, no necesariamente yo para tener lupus, yo necesito tener una infección previa. ¿Listo? Y si de pronto la hay, muchas veces es silente. ¿Listo? ¿Comprendimos eso? Entonces el lupus, y el otro problema del lupus es que usted, si le pone tratamiento a la paciente, a veces uno la tiene con AINES y a veces son pacientes que duran mucho tiempo con AINES. Entonces también tienen daño renal por AINES y daño gástrico. Y también muchas veces toca colocarle corticoides. De hecho, un tratamiento frecuente en el lupus es el corticoide, porque yo necesito inhibir esa vía inflamatoria. Entonces estas pacientes a veces las tiene uno con corticoide, ellas se sienten bien, retornan a su vida normal, pero ellas dejan de ir a los controles, porque ya saben cuál es el medicamento que a ellas les sirve, y siguen tomando corticoide, y lo toman y lo toman. En algún momento de pronto la dosis que están tomando no es suficiente, ¿sí? La enfermedad de pronto empieza a progresar un poquito más, y ella dice, no, ya con 10 miligramos de prednisolona al día yo no me siento bien, yo voy a aumentarle a 20, y aumenta a 20 y ya siento un poquito de alivio, y así va haciéndolo hasta que de pronto es un síndrome de Cushing, ¿sí? Que es un síndrome producido por exceso de corticoides. Antes de la era farmacológica, lo más común era que el síndrome de Cushing fuera producido por algún tumor o alguna cosa que me predisponga a formar cortisol en el cuerpo. Hoy en día lo más común es que sea por medicamentos. Sobremedicar a los pacientes con corticoides. Los pacientes hacen síndrome de Cushing. Entonces la paciente que está en lupus eritematoso sistémico a veces es muy difícil de tratar y no la tratamos nosotros podemos ayudar en el diagnóstico, de pronto el tratamiento inicial como para aliviar un poquito el dolor, pero a ella siempre la lleva el médico internista y más que todo el reumatólogo la lleva a ella, debido al caso que es tan complejo, y terminan siendo controladas también por nefrología para que le digan los riñoncitos cómo es que están. ¿Se acuerdan del caso que yo les mostré del señor del daño renal? Sí. El que yo les dije que tenía daño podocitario. Sí. Bueno, lo ideal era que a él hicieron una biopsia. La biopsia a él se la enviaron para buscar esto. ¿Se acuerdan de ese paciente, no? Sí. Yo no les mostré la biopsia, pero yo les dije, la biopsia decía daño podocitario. Lo ideal era, no sé si el patólogo no lo vio, si no lo reportó, me imagino que es que no lo vio. Pero casi siempre ustedes se encuentran, ahí les reportan el daño podocitario o daño podocitario y de toda la pared de la membrana capilar. Entonces ahí le están diciendo, se jodió endotelio, se jodió membrana basal y se jodió podocitos. Y les dicen, depósitos de inmunocomplejos en semilunas, Entonces ella dice, bueno, tiene un daño podocitario, o bueno, tiene un daño entonces capilar, en este caso nefrítico. Tiene un daño capilar, daño arterial, depósito de inmunocomplejos. Entonces se dice ya. Entonces el daño renal de este señor es por una enfermedad por inmunocomplejos, y el daño renal pues me está conduciendo a que el paciente haga una hipertensión, en el caso de él. Pero no fue el caso, no reportaron inmunocomplejos. No sé qué mecanismos estarán mediando en él, no sé si de pronto se le pasó a él reportar inmunocomplejos o de verdad no lo vio. Tocaría ya a la nefróloga, que sabe muchísimo más que yo, de pronto determinar por qué se le jodieron los podocitos. Pero solo decía daño podocitario. Lo que yo sí sé es que eso tiene que ser mediado inmunológicamente, porque a nadie se le dañan los podocitos de un día para otro, a no ser que se le estén dañando por la hipertensión arterial. Pero en este caso tuvieran que haber reportado, si la hipertensión arterial daña los podocitos, créanme que primero que todo dañó ¿quién? El capilar. Y no lo reportaron tampoco. Pero para que se den cuenta que todo tiene sentido. Y en una biopsia, ustedes esperarían, en una biopsia de un paciente que tiene clínica de nefrítico, ustedes esperarían depósito de inmunocomplejos, es lo que ustedes deberían estar esperando. Profe, una pregunta, ¿nefrítico y nefrótico son lo mismo o en qué difieren? O sea, no, el nefrítico y el nefrótico difieren. Es que me disculpan si yo espero que ustedes, porque es que creo que fue con los de fisiología que les estoy dando eso. Y a veces se me cruzan los cables y pienso que les hablé a ustedes de eso.
nefrítico y nefrótico son diferentes y ambos están en el glomérulo, pero la diferencia entre uno y otro es la parte del glomérulo que se afecta. El capilar glomerular está formado por las células endoteliales que ustedes conocen, la lámina basal. La lámina basal tiene una lámina externa, interna y una lámina densa. Aún así, si ustedes la miran al microscopio, es una laminita muy delgada, ¿sí? Entonces tienen el capilar con sus células endoteliales, la lámina basal, y fuera de eso, externamente tienen unas células que se llaman podocitos, que hagan de cuenta que son como células así en forma de manos que abrazan todo el capilar. Los podocitos tienen carga negativa. Entonces los podocitos lo que hacen es que las proteínas que llegan a ese nivel se repelan porque las proteínas tienen también carga negativa. Entonces los podocitos realmente son una barrera para que yo no pierda proteínas por la orina. Y las células endoteliales y la lámina basal, ellas me proporcionan barreras sobre todo contra los eritrocitos y las células del sistema inmunitario, porque ellas están fenestradas. Las fenestraciones que tienen las células endoteliales de ese capilar me permiten el paso de proteínas. Entonces realmente las células endoteliales a ese nivel no son una barrera importante para las proteínas, son más los podocitos. Entonces si usted tiene alteración solamente de los podocitos, usted tiene un nefrótico en donde usted pierde proteínas. Pero si usted tiene alteración del capilar como tal, no de los podocitos sino de las células endoteliales y la lámina basal, empiezan y se pierde esa barrera que era sobre todo contra las células. Y las células pasan y entonces se tiene un nefrítico. En uno se pierden proteínas y en el otro se pierden sobre todo células. ¿Células qué? Eritrocitos, y eso se manifiesta como sangrado en el paciente. Leucocitos, y bueno, en el nefrítico usted también tiene proteinuria, no crea que no, usted también tiene. Lo que pasa es que no está como en el nefrótico. Por eso cuando ustedes ven a un paciente que le dice proteinuria en rango nefrótico, quiere decir que el paciente tiene una proteinuria bastante importante. Porque la proteinuria en rango nefrótico o el síndrome nefrótico es una de las patologías donde yo puedo tener mayor cantidad de pérdida de proteínas. Entonces, si ustedes tienen un familiar que en un parcial de orina o en una historia clínica, parcial de orina no me lo van a reportar así, solo les dan el valor. Pero en una historia clínica o algo dice proteinuria en rango nefrótico, usted sepa que esa persona está perdiendo muchísimas proteínas al día, bastantes. Entonces esa es la diferencia entre nefrítico y nefrótico. Ambos pueden estar mediados por inmunocomplejos y por sistema inmunológico. Depende, es el sitio de acción de cada uno. ¿Quedó claro la hipersensibilidad tipo 3? Bueno, entonces vamos con la 4. Y la 4 ya depende más de los linfocitos T. El mecanismo es parecido al anterior. Exposición antígeno previa, un desencadenante inflamatorio posterior que hace que los linfocitos, sobre todo los linfocitos T, empiecen a atacar células propias del cuerpo. En este caso, pues los linfocitos TCD4 que actúan como mediadores de la inflamación. Y tenemos toxicidad directa por las células CD8, que ellas sí son capaces de causar toxicidad y muerte celular directa. El CD4 es más un mediador, pero ambos están inclinados hacia la parte de la inflamación. Y ustedes ven que hay una célula presentadora de antígenos que presenta un antígeno propio y se lo está presentando al linfocito CD4. Bueno, abajo se le está presentando el CD8. El CD4 reconoce este antígeno y en esa zona específica donde se está reconociendo empieza a producir citoquinas. Esas citoquinas pues reclutan leucocitos. Los leucocitos lo único que saben es que los están llamando. Ellos llegan y liberan sustancias dañinas en ese tejido, especies reactivas de oxígeno, proteasas, hialuronidasas, etc. Y hay lesión tisular. Y la otra es que en ese mismo tejido pues los TCD8 reconocen ese antígeno y pues ejercen una muerte celular directa sobre las células. ¿Por qué se produce eso? A ver,
fallo de los mecanismos de control de reacción autoinmunitaria. Recuerden también que nosotros, cuando los linfocitos se están formando y están madurando en el cuerpo, acuérdense que ellos son sometidos como a una prueba o a un examen, un pretest antes de salir a la circulación, y los exponen a antígenos propios a ver si ellos reaccionan, y si ellos tienen alguna reacción, el cuerpo los destruye. Se cree que esto es fallo de ese mecanismo, se cree que son linfocitos que en algún momento reaccionaron contra antígenos propios y el mismo cuerpo falló en destruir esos linfocitos. Entonces tenemos linfocitos que son reactivos contra nosotros mismos, que circulan y están circulando. Ejemplo de esto, pues la artritis reumatoide. Y hay dudas todavía sobre contra qué antígeno se está reaccionando la artritis reumatoide. Si contra el colágeno, que es lo más frecuente, o contra algunas proteínas como tal que tienen citrulina, que es un componente celular. La artritis reumatoide yo tengo sobre todo afectación de ¿qué? Articulaciones. Articulaciones, si ustedes leen las guías de artritis reumatoide, sobre todo articulaciones de las manos. Interfalángicas. De las manos, articulaciones interfalángicas. Sobre todo las interfalángicas proximales. Llegan las células directamente allí y empiezan a destruir las células que se encuentran en la articulación. Tanto es así que termina el paciente con artritis reumatoide que no tiene tratamiento. Usted les puede llegar a una paciente mayor y ustedes les ven los dedos medio raros. Eso produce una cosa que llama cuello de cisne. Esto se llama ¿qué? ¿Qué se llama? O sea, se llama cuello de cisne, pero sí, la normalidad no es esto. Eso no nos puso una imagen de eso. Que bueno, los dedos tienen una deformidad en cuello de cisne. Tienen una deformidad en cuello de cisne y eso está ocasionado porque se alteran las articulaciones, se destruyen y solamente quedan solo los huesitos. Entonces es muy fácil que estos pacientes tengan luxaciones de las articulaciones interfalángicas, proximales y distales en un paciente que no tiene tratamiento. Eso ocasiona mucho dolor y con el último termina incapacitando al paciente y no puede trabajar con sus manos. Y en medicina laboral valoramos mucho eso. Si es una paciente, depende de la profesión. Si una paciente, por ejemplo, costurera, prácticamente ya no va a poder trabajar el resto de su vida porque ella depende de sus manos. Si es un paciente que es un chofer, no va a poder trabajar tampoco, ¿sí? No es lo mismo una persona que, a ver, por ejemplo, un docente que tenga una artritis reumatoide de ese nivel a un chofer, por ejemplo, o a un músico, alguien que trabaje con una banda, porque el docente pudiera de alguna manera seguir laborando aunque sus manos estén así, porque su labor es más intelectual, pudiera venir y dar una clase, de pronto no es capaz de estar aquí pasando esto ni de hacer diapositivas, sino que viene y da la clase así a capela, pero puede seguir. Pero, por ejemplo, un chofer no, o una costurera no. Entonces, siempre, por ejemplo, nosotros en medicina laboral no solamente se valora la patología, sino la profesión que tiene el paciente. Y el artritis reumatoide es bastante incapacitante con la gente que trabaja con sus manos. En un cirujano eso sería fatal, ¿sí? Eso sería fatal en un cirujano. A ver, pues es que depende, porque calor o frío puede aliviar un poco la sintomatología, pero desconozco si el aplicar calor o frío aumente la destrucción tisular a ese nivel. De pronto, a ver, el frío tiende a disminuir la inflamación, ¿sí? Por varios mecanismos, porque se cree que el frío inactiva muchas funciones celulares, el frío disminuye el metabolismo. Entonces, esa es la de por qué yo al colocar una compresa en un tejido inflamado, pues las células inflamatorias que están ahí, al estar expuestas a ese frío, empiezan a entrar como en un letargo, como en un adormecimiento,
y sus mecanismos metabólicos disminuyen y entonces empieza a disminuir la producción de especies reactivas de oxígeno y disminuye. Compañero, ya no la muerda. No la muerda. La está mordiendo. Disminuye la especie reactiva de oxígeno. Tiene hambre. Tiene saquito naranja, pero yo sé que hasta ahora uno está con el parasimpático activado. Yo sé que uno... Tiene hambre. Sí, ¿no? Está... Pero es que estamos temprano todavía. ¿Sí? Yo creo que ni desayunado está. Yo. Entonces... ese es el mecanismo. ¿Y por qué el frío causa vasoconstricción? Entonces, al causar vasoconstricción disminuye la permeabilidad y por lo tanto dificulta la migración leucocitaria. Pero yo desconozco si el frío directo ocasiona mayor destrucción de esas células en la articulación y esa mayor destrucción liberaría más antígenos que promoverían aún más la inflamación cuando yo le quite esa compresión. Entonces desconozco. Lo que sí sé es que ayuda a controlar la inflamación y el dolor en el momento. El colocar calor también lo alivia, pero el calor alivia por un mecanismo de engañar al cerebro. Si usted en un sitio que le duele se pone calor, las células de las terminaciones nerviosas no saben si transmitir el dolor o si transmitir el calor. ¿Sí? No puede, usted básicamente está hackeando el sistema, porque ellas transmiten un impulso al tiempo. ¿Sí? Es como en un mismo cable usted transmitir dos tipos de señales, o lo hace lo uno o lo hace lo otro, o hace los dos, pero de manera intermitente. Entonces el dolor que usted siente en esa zona se coloca la compresa caliente y uno de los mecanismos es que usted empieza a sentir el calor de la compresa y empieza a sentir menos dolor porque empieza a transmitir la sensación de calor de la compresa y ambas vías no pueden pasar el mismo estímulo y entonces usted siente falsamente que el dolor se está yendo. ¿Sí? El mecanismo de daño sigue ahí. Lo que pasa es que sus fibras nerviosas ya no transmiten tanto el dolor. Pero el calor, sobre todo, el calor promueve realmente un poquito más la inflamación, porque el calor causa vasodilatación por ese mecanismo. A ver, ustedes lo pueden ver, si ustedes tienen un paciente, por ejemplo, no sé si alguna vez que tienen un absceso, a mí me encanta agregar abscesos. Yo. Un paciente que tenga un absceso, usted le coloca una compresa caliente, ¿sí? Y en pocos segundos usted ve cómo incrementa el eritema, incrementa el tamaño del absceso. Tanto así que me facilita mucho más drenar. Entonces, teóricamente, el calor incrementa un poquito más el rubor y el edema y la inflamación. Señora. Profe, yo había leído que el frío inducía a vasoconstricción, entonces sí. Ahí uno supone que hay menor flujo de leucocitos, etcétera, y se disminuye la inflamación. Entonces no habría realmente como lesión tisular. O sea, lo que ella preguntó es que si eso aumentaría el daño y pues en ese contexto pues no lo haría. Lo que yo le estaba diciéndole ahorita es que el frío por el mecanismo y que yo dije, disminuye la inflamación. Sino que lo que yo no sé es que esas células que yo les estoy colocando, en este caso que están siendo atacadas por este mecanismo, el yo colocarles frío directamente, el frío en sí mismo es un mecanismo de daño tisular. Entonces yo pudiera estar dañándolas también, que ellas se necrosen, se dañen, se rompan, liberen componentes que aumentan aún más la inflamación después de que yo le quite la compresa. Por eso es que ustedes nunca les recomiendan colocarse un hielo directamente, ni algo que esté completamente frío así directamente en la piel. Por ejemplo, hay gente que coloca la solución salina y la pone al congelador y cuando tiene algún dolor coloca la salina y se la coloca así tal cual. Eso toca con una mediecita o algo que amortigue un poquito, porque pueden tener sencillamente una quemadura por frío. ¿Sí? Y estas células, acuérdense que están siendo atacadas. Si yo hago algo que esas células se destruyan, ellas liberan más antígenos y pueden empeorar la inflamación y más anticuerpos contra ellas mismas. Y entonces en el momento la inflamación lo calma. Pero lo que les digo, si yo lo hago mal, yo pudiera ocasionar una lesión tisular. Profe, y otra cosa, en donde más sucede la lesión articular, digamos que podría ayudarnos a diferenciar entre la artritis reumatoide y la reactiva, porque usted dijo que en la reactiva
era más común en las rodillas y acá es más común en los dedos. Porque la artritis reumatoide es más sistémica. La artritis reactiva tiende a ser más localizada, una articulación. Entonces sería una manera de diferenciarlas. Sí, además de pruebas. Sí, porque de la artritis reumatoide es más insidiosa. O sea, tú no tienes artritis reumatoide mañana, mientras que mañana sí tú pudieras tener una artritis reactiva. La artritis reactiva pudiera ser un poco más rápida que la artritis reumatoide. La artritis reumatoide es insidiosa. Tú notas que de pronto en las mañanas te están molestando las rodillas y eso va por semanas, ya un mes, 2 meses sientes igual, luego ya 2 meses después sientes que ya ahora son las manos, ¿sí? Esa es la principal diferencia, el tiempo de evolución. Ninguna de ustedes va a ser estado y sana y ya mañana tienen todos los síntomas de la artritis reumatoide y ya compromiso proximal, no, eso es de a poquito. Mientras que la artritis reactiva, en el momento que están los anticuerpos listos ya, van y atacan la articulación y provocan una inflamación. Entonces, es la localización y el tiempo de evolución. Gracias. Una de las enfermedades más difíciles de tratar en dermatología, que es la psoriasis, también tiene este mecanismo que produce formación de placas, una morfología específica en la piel, descamación, bastante descamación, alteración, resequedad de la piel, picazón, molestia. Es muy difícil de tratar la psoriasis y hay distintos tipos de psoriasis. No, toca leerse la guía. No existe un solo tipo de psoriasis, pero el mecanismo inflamatorio es este. El problema es que se tiene que tratar con corticoide también. Entonces, pues ahí está, con corticoide tópico y a veces hasta tomado. Enfermedad inflamatoria intestinal, la diabetes tipo 1 también. En la diabetes tipo 1 tengo una reacción inmunitaria contra antígenos que están expresados en las células beta de los islotes de Langerhans, y entonces tengo destrucción de las células beta y entonces no tengo células que me produzcan insulina. Ese es uno de los mecanismos de la diabetes tipo 1. ¿Les queda alguna duda de esto? ¿Algo? Pues está claro. Bueno, para los que llegaron después les dije que les iba a dejar el parcial hasta ahí, hasta hipersensibilidad. Pero me leen, hoy les paso las presentaciones, Hoy sí, pero me leen todo esto de aquí para atrás. Eso. O sea, Sí. la primera parte de este capítulo. Sí, de esto, sobre todo lo de la parte que más me interesa de la presentación de antígenos. Viernes en horas de la clase. No, más de la clase de Pues podemos hacer, si pronto a alguno les quedó claro. Pero sí, que yo les dije que les iba a traer unas. Pues los de fisiología me pidieron el jueves. Me pidieron disponibilidad el jueves. Si quieren podemos hacer la clase de repaso el viernes después del parcial. Ay, no, profe, ya. Queda fino.